Bueno, me llamo Hernán Álvarez. Yo voy a explicar cómo resolver la potencia eléctrica. En la clase pasada dijimos que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. Y con esta fórmula podemos resolver todos los problemas que se nos presenten, ¿no? Junto con la ley de Ohm. Y este ejercicio dice: una secadora de cabello de 1200 watts de potencia se conecta al tomacorriente eléctrico de 100 voltios. ¿Cuánto es la corriente que consume? Pues en este problema tenemos la potencia como dato, que me dice que es 1200 watts. En el segundo dato tenemos un tomacorriente de un voltaje de 120 voltios. Y nos pide hallar cuánto es la corriente que consume. En este caso, I. Entonces esa va a ser nuestra variable. Entonces, en esta fórmula solamente tenemos que despejar la letra I para hallar, ¿no? Entonces nos queda la I, ponemos I es igual, y despejamos. Como el voltaje está multiplicando la intensidad, el voltaje va a pasar a dividir a la potencia, que sería B sobre P sobre B, ¿no? Entonces, la intensidad, lo que vamos a hallar, nuestra potencia, en este caso es 1200 watts, sobre el voltaje, que sería 120. 0 con 0 se va, y 120 entre 12 es igual a 10. Y la intensidad se mide con amperios. Entonces, en este ejercicio decimos que la intensidad de corriente sería igual a 10 amperios. Nada más. En el ejercicio 2 tenemos que dice: una bombilla de 150 watts opera con una resistencia de 15 ohmios. ¿Cuánta corriente consume la bombilla? Bueno, en este ejercicio tenemos como dato que la potencia vale 150 watts y que la resistencia 15 ohmios. Y nos pide hallar la corriente, la intensidad. Entonces sabemos que la potencia es igual al voltaje por intensidad. Pero acá tendremos dos incógnitas, voltaje e intensidad. Entonces, basado en la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, con esta fórmula podemos reemplazar A. Nos quedaría la potencia es igual a intensidad por resistencia, todo por intensidad, que vendría a ser intensidad al cuadrado por resistencia. Con esta fórmula podemos hallar el ejercicio. Sería P, que es 150 watts, es igual a intensidad al cuadrado, que es lo que nos pide hallar, y la resistencia, que es 15 ohmios. La intensidad al cuadrado es igual a 150 sobre 15. Y acá sería intensidad es igual a 10. Intensidad al cuadrado es igual a 10. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Nos quedaría que la raíz cuadrada de 10, 3.16 amperios. Y ese es el ejercicio. Bueno, el ejercicio 3 dice: tenemos una estufa con una resistencia de 15 ohmios conectada a una corriente de 220 voltios. Calcular la potencia eléctrica. Bueno, aquí como dato tenemos la resistencia, que vendría a ser los 15 ohmios, y tenemos la diferencia, el voltaje, que son 220 voltios. Entonces nos pide hallar la potencia. Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, pero en este caso tenemos dos incógnitas, la intensidad y la potencia, por lo cual tenemos que recurrir a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces acá vamos a despejar la I, la intensidad, que vendría a ser intensidad es igual a voltaje sobre resistencia.
Entonces esto lo vamos a reemplazar en esta fórmula, que nos tendría potencia es igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. Y nos quedaría voltaje al cuadrado es igual sobre resistencia. Con esta fórmula podemos reemplazar los datos que nos dan, que la potencia es igual al voltaje al cuadrado, que sería 220 al cuadrado, sobre la resistencia, que sería 15. La potencia vendría a ser 220 al cuadrado, sería, entre 15 sería 3.26, 3226.6 watts. Esta es la respuesta que tenemos. Ejercicio 4. Un foco incandescente común presenta las siguientes especificaciones: 150 watts y 120 voltios. Suponiendo que este elemento está conectado al voltaje, determinar A, el valor de la corriente, y B, el valor de la resistencia. Entonces, como dato tenemos a la potencia, que vendría a ser 150 watts, y al voltaje, que vendría a ser 120 voltios. Y la pregunta A nos pide hallar la corriente, que sería la intensidad, y la B nos pide hallar la resistencia. Entonces, para hallar el valor de la corriente, nos vamos a la primera fórmula, que dice P es igual a voltaje por intensidad. Como tenemos la potencia, sería 150, es igual al voltaje, que sería 120. Y la intensidad, que es lo que queremos hallar. Entonces la intensidad sería 150 sobre 120. Se matan los ceros y nos queda que la intensidad es igual a 15 entre 2. Y la intensidad sería igual a 1.25 amperios. Y esta es la pregunta. Y la B, que sería ya de la resistencia, también tenemos que esta fórmula se puede expresar como potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces la potencia sería 150, el voltaje, en este caso sería 120 al cuadrado, y la resistencia. Entonces podemos, despejando, nos quedaría que R, resistencia, es igual a 120 al cuadrado sobre 150, donde resistencia sería igual a 96 ohmios. Ejercicio 5. Dice, un tostador eléctrico de resistencia R se conecta a una diferencia potencial V y genera una potencia eléctrica P. Si la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Bueno, sabemos que al voltaje también se le puede llamar diferencia de potencial. Entonces acá nos dice que la diferencia de potencial, en este caso B, se reduce a un cuarto, ¿no? Entonces un cuarto es lo que se reduce el voltaje. Entonces dice, ¿qué sucede con la potencia generada? Entonces nos pide hallar supuestamente la potencia, ¿no? Pero la fórmula donde está implicada la resistencia sería que la potencia es igual al V al cuadrado sobre R. Esta fórmula vamos a usar porque en esta fórmula está implicada la resistencia. Entonces solamente tenemos que reemplazar que potencia es igual a V, que en este caso vamos a poner un cuarto de V. Todo esto, un cuarto de V, y todo esto está elevado al cuadrado. Todo está sobre resistencia. Entonces acá podemos poner 1 al cuadrado sería 1, 4 al cuadrado sería 16.
y B al cuadrado quedó así, sobre resistencia. Entonces nos quedaría, la potencia vendría a ser 1, aplicamos extremos y medios, sería 1 al cuadrado sobre 16 R. Que esto también puede ser colocado 1 sobre 16 por B al cuadrado sobre R. Entonces, este valor sabemos que vale P. Entonces, podemos decir que la resistencia es igual a 1 sobre 16 P. Dale tu audio. ¿Qué sucede con la potencia generada por el calentador? Se dice que la potencia se reduce a un 16avo. Y ese vendría